Hola chicos, chicas, en este segundo video vamos a dar continuidad al análisis de artículos científicos y esta ocasión toca el turno del segundo artículo, que es un artículo de un estudio cualitativo y bueno, es el de deseo sexual en jóvenes de la Ciudad de México, amor versus placer. Ya iremos viendo cuáles son las características del estudio cualitativo que se presenta en este artículo en particular, pero también iremos viendo algunas de las diferencias con el artículo anterior, que era un artículo de naturaleza cuantitativa. Este artículo es bastante interesante. Dentro de la primera columna, en esos datos generales, podemos encontrar que es un artículo o un estudio realizado por Alejandra Echeverría Lozano. Es un estudio mucho más actual, en 2017, y el título completo del trabajo es Deseo sexual en jóvenes de la Ciudad de México, amor versus placer. Es un artículo publicado en una revista estadounidense, en la Journal of Behavior, Health and Social. Y bueno, este artículo en particular no tiene o más bien esta revista no tiene un volumen, solamente, bueno, es el número 9 y las páginas que abarca son de la 45 a la 53. Decíamos que un dato extra, que quizás no nos va a servir para elaborar nuestra referencia, pero sí para establecer contacto con la autora en dado momento que lo creamos conveniente. Bueno, podemos tener que es una investigadora que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, es un estudio realizado en México por una investigadora mexicana y bueno, está publicado en una revista estadounidense. En la introducción podemos encontrar, si se fijan, es un tanto distinto, incluso en la introducción al artículo anterior, ¿no? La manera en cómo está redactado incluso es mucho más personal que el anterior. El otro sí como que guarda, no sé, cierta objetividad, trata de no involucrarse mucho como en el texto. Y acá, bueno, sí tiene un tono como un poco más personal, ¿no? Incluso emotivo pudiéramos llegar a considerar. Y bueno, este artículo comienza hablando un poco acerca de la socialización en sexualidad, es decir, cómo somos educadas y educados desde casa, la comunidad, la escuela, a través de los medios de comunicación en los temas de sexualidad. Incluso la autora nos presenta de que, bueno, los deseos sexuales no reconocidos influyen en la toma de decisiones y salud sexual, es decir, de que muchas de las veces el no haber tenido esta socialización sexual adecuada nos lleva a no reconocer nuestros deseos sexuales o atenderlos como de manera impulsiva, sin tanta conciencia, sin tanta reflexión y bueno, por ende esto repercute en la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes. Y bueno, hace mención también de la deficiente educación sexual que solemos tener, es decir, no es que no tengamos una educación sexual, la tenemos, pero esta suele resultar un tanto deficiente. Después nos habla un poco sobre cómo a partir de esa educación sexual deficiente vamos construyendo el deseo sexual, es decir, qué entendemos por deseo sexual, qué idea tenemos del deseo sexual, incluso cómo lo vivimos y cuál es el papel que juega el amor en las relaciones de género, ¿no? O sea, si realmente hay un papel predominante. Y bueno, un aspecto importante es de que aquí sí nos permite establecer una perspectiva teórica bajo la cual va a ser considerado los datos que se recaben y que nos va a servir para analizar e interpretar los datos que recabemos. En este caso, la autora va a hacer uso del construccionismo y la perspectiva de género, es decir, estos van a ser dos referentes para que de los datos que se extraigan de la recolección de datos, entonces podamos interpretar o darle un sentido. Recordemos que en los estudios cualitativos aquí no intentamos predecir o establecer causa y efecto, más bien lo que queremos es comprender, analizar, interpretar las realidades, las subjetividades de las personas. Y bueno, podemos encontrar en nuestro objetivo que esto se señala de manera muy clara, ¿no? O sea, queda muy claramente plasmado en el objetivo toda esta naturaleza de los estudios cualitativos. Por eso decimos que el objetivo es comprender y analizar la forma en que las y los jóvenes identifican e interpretan el deseo sexual con relación al placer y al amor. También cómo es que el contexto contribuye haciendo visibles las diferencias percibidas en el trato y los mensajes recibidos vinculados al género y la edad. Ese es el objetivo general. Decíamos ya que es un estudio cualitativo y vamos a tener una muestra mucho más pequeña, ¿no? O sea, de hecho tenemos
6 mujeres y 4 hombres y que han sido seleccionados mediante la técnica de bola de nieve. Esto lo veremos más adelante, pero básicamente es, yo entrevisto a una persona y le pregunto si conoce a otra persona con características similares o con los criterios de inclusión que ya mencionaré a continuación. Y si conoce a alguien que esté dispuesto a participar, si me dice que sí, entonces, bueno, entrevisto a esa persona y esa otra igualmente pregunto a ver si tiene otra persona conocida y me voy justamente en este efecto de bola de nieve, ¿no? Los criterios de inclusión para seleccionar a nuestros participantes serían chicos y chicas mayores de 18 años, pero menores de 22 años. Y eso está muy en relación justamente con el objetivo, porque lo que nos interesa es conocer todas estas construcciones, percepciones y vivencias del deseo sexual, pero en un grupo de edad muy particular, que sería la adultez joven de 18 a 22 años. Incluso aquí la autora especifica, bueno, que tienen que depender económicamente de sus padres, que residan en Ciudad de México, que quieran participar de manera voluntaria y que no importa tanto si han iniciado o no una vida sexual. Con que cumplan estos criterios de inclusión es más que suficiente para participar en el estudio. Dentro de los instrumentos, aquí vamos a ver otra diferencia con el artículo anterior, el artículo cuantitativo, porque en el otro decíamos, bueno, vamos a tener instrumentos que sean válidos, confiables, que estén muy estandarizados, ¿no? Pero acá tenemos más bien una entrevista semiestructurada a modo de relatos de vida. Es decir, si bien voy a tener quizás una guía de preguntas o de aspectos que quiero indagar en la persona, pues básicamente lo que quiero saber es justamente la vivencia de la persona, la trayectoria que ha tenido respecto a este tema en particular. En este caso, al deseo sexual, ¿no? Entonces aquí vemos otra diferencia importante con los estudios cuantitativos. Ok, dentro de los principales resultados, incluso aquí vamos a tener otra diferencia bastante notoria porque en los artículos de estudios cuantitativos, ustedes se fijaron, teníamos tablas gráficas, teníamos muchos números, muchos estadísticos que se iban interpretando y se iba brindando una descripción o una explicación de los mismos. En este caso aquí más bien vamos a poder observar que dentro de ese artículo la autora va rescatando algunos resultados y lo va ejemplificando incluso con las narraciones o el discurso de las y los chicos. Y resulta bastante interesante porque ustedes pueden ir viendo incluso qué es lo que ellos y ellas literalmente van mencionando, literalmente van respondiendo. Y esto resulta muy ilustrativo justamente para los resultados, ¿no?, que vamos teniendo. De entrada, dentro de estos principales resultados podemos ver que las sensaciones corporales se viven de manera muy diferente entre hombres y entre mujeres. Y este artículo me gusta porque empieza presentando los resultados en mujeres y después en hombres, ¿no? Respecto a las mujeres nos dice de que hayan tenido o no relaciones sexuales, existe una gran sensibilidad corporal, es decir, su cuerpo reacciona. Mas, sin embargo, no existe tanto una sensibilidad genital. Es decir, mi cuerpo sí reacciona, pero no está centrado en la genitalidad, ¿no? Otro resultado sería, para algunas es más evidente la necesidad de cercanía contra el coito. Es decir, para algunas va a ser más importante el tener cerca a mi pareja, la relación afectiva o de cercanía propiamente, más que el propio acto coital. Otro sería, en algunas mujeres, a pesar de ser evidentes las sensaciones corporales, en algunos casos hay un desconocimiento del placer o negación del mismo. Es decir, a pesar de que hay un deseo sexual, de que yo reconozco que mi cuerpo reacciona ante esos estímulos sexuales, aún así yo o no conozco la forma adecuada de darme placer o de sentir placer, o bien sí la conozco, pero me la niego a mí misma, ¿no? Otro resultado interesante es de que respecto a la masturbación hay una conciencia sobre la masturbación femenina, es decir, ellas saben que existen, que es posible, que hoy en día cada vez más mujeres recurren a esta práctica, pero también hay cierta resistencia para obtener placer por este medio. Incluso hay una serie de juicios externos, porque ellas lo dicen, bueno, que lo siguen considerando, a pesar de que reconocen que las mujeres hoy en día sí se masturban, pues ellas siguen mencionando de que es una práctica más predominantemente masculina. Incluso no todas las chicas de las que fueron entrevistadas reconocen que esta sea un medio para conocer su propio cuerpo y experimentar placer.
Incluso fíjense qué interesante porque muchas de ellas lo conciben como una práctica sucia o algo que solamente hacen aquellas mujeres que no han sido satisfechas por un hombre, incluso, ¿no? O sea, interesante. Ok, las creencias y normas impuestas por la religión siguen jugando un papel muy importante en el deseo sexual de las mujeres. En la mayoría, el deseo sexual debe estar ligado al amor, es decir, muchas de ellas todavía consideran de que el hecho de que yo experimente placer o deseo sexual debe haber un vínculo afectivo con la otra persona, y algunas otras, bueno, sí dicen, bueno, no es necesario que exista este vínculo, ¿no? O sea, se puede tener sexo sin amor. Y en la mitad pudiéramos considerar de las participantes hay una lucha constante hacia el empoderamiento, es decir, mientras que algunas sí siguen bajo estos mandatos muy tradicionales sobre la sexualidad, hay otras que más bien se encaminan en la búsqueda de placer y satisfacción de sus necesidades. Y esto en cuanto a mujeres. Respecto a los hombres, al momento de hablar de los genitales, los hombres son los que se expresan con mayor naturalidad y mayor facilidad que a diferencia de las mujeres. En los hombres, fíjense, las sensaciones corporales, es decir, el que su cuerpo reaccione, absolutamente todo su cuerpo, es nulo, casi nulo. Más bien ellos experimentan mayor placer por medio de la masturbación o de la genitalidad, ¿no? Los relatos de los hombres evidencian que ante el deseo sexual existen mandatos sociales y culturales que exigen que respondan eficazmente, es decir, posiblemente ellos sientan una presión porque en el acto sexual respondan de manera eficaz, ¿no? La masturbación para ellos es visto como algo súper natural, súper instintivo, incluso ellos no se cuestionan si es algo que está bien o está mal, o sea, para ellos es completamente natural. Y la masturbación femenina es algo como que, pues algunos reconocen y otros no, ¿no? Algo que sí se presenta en ambos, tanto en hombres como en mujeres, es el hecho de que ambos hoy en día critican los mandatos sociales de género. Es decir, ellos empiezan a observar o a darse cuenta, a analizar todos esos mensajes que han recibido respecto a la sexualidad por medio de la familia, de la comunidad, de la escuela, de los medios, y se están dando cuenta que eso que ellos están experimentando de alguna manera no corresponde a eso que me dijeron, ¿no? Entonces, hoy en día se está dando toda esta serie de críticas. Hay un cuestionamiento también sobre si el deseo sexual y el amor son realmente compañeros inseparables, que es algo que también por medio de la socialización sexual se nos ha enseñado mucho, que el sexo debe estar acompañado de amor, y hoy en día ellos se están dando cuenta de que no necesariamente es así. Y otro aspecto importante, tanto en hombres como en mujeres, es el hecho de que en ambos siguen prevaleciendo estereotipos de género, es decir, siguen considerando que el amor y el cuidado es propio de las mujeres y que en los hombres es permitido el sexo sin amor, el no poder controlarse y el tener varias relaciones sin control como exclusivo de los hombres. Algunos principales resultados algunas principales conclusiones a las que la autora llega con este estudio es el hecho de que, bueno, todo lo correspondiente a la sexualidad, específicamente al deseo sexual, es algo que hoy en día está siendo muy criticado, ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Todos esos mandatos sociales, las creencias, la información que han recibido desde la infancia, hoy en día son analizadas, son cuestionadas por las y los jóvenes. Otro aspecto u otra conclusión u otra aportación que hace la autora es el hecho de que el cuidado y la exploración del cuerpo deben ser considerados en la educación sexual desde edades tempranas. Muchos programas de educación sexual, bueno, incluso casi no hay programas de educación sexual en la infancia, los que hay son ya en la etapa adolescencia y se concentran en la salud sexual y reproductiva, en cuestión, por ejemplo, de métodos anticonceptivos y demás. Pero realmente no se aborda el punto de la exploración del propio cuerpo, del cuidado e incluso del placer. Entonces, ella lo que nos sugiere es de que esto sea retomado incluso desde edades tempranas. Incluso también el hecho de que, fíjense, hay muchos programas de prevención o de promoción de educación sexual que son lanzados como por algo que se me ocurre que pudiera funcionar y entonces lanzamos el programa. Y aquí lo que nos dice el autor es de que es muy importante tener en cuenta el discurso de las y los jóvenes, porque de esta manera nos podemos encontrar con cuáles son las necesidades que están presentando, las inquietudes, las dudas, las vivencias incluso, y esto es importante tenerlo en cuenta para desarrollar los programas. Y bueno, un aspecto un poco más terapéutico, pudiéramos llamarlo, es el hecho de trabajar con las parejas, en el hecho de que ya en el acto sexual los hombres pueden experimentar sensaciones corporales, placer por medio de todo su cuerpo y no solamente la genitalidad,
y en las mujeres a la inversa, ¿no? O sea, desarrollar un poco más el placer genital y de esta manera equilibrar el placer entre ambos. Y bueno, hasta aquí chicos, chicas, este video nos